Buenos días, mi nombre es Guillermo Benchetrit, soy médico infectólogo, soy jefe de infectología del Instituto Lanari de la UBA y expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Para mí es un gusto compartir con ustedes este curso, cuyo formato será de 5 módulos y uno accesorio, el sexto, que es un examen optativo. Una de las características que distinguen el uso de antibióticos es que, a diferencia de otros medicamentos, son empleados por todas las especialidades médicas. Y es correcto que esto sea así, pues en cada una de ellas la patología infecciosa forma gran parte de la problemática. Entonces, un curso formal hecho para especialistas sería aquel basado en el estudio de los microorganismos antibióticos en forma puntual, y el objetivo de este curso, en cambio, es dirigirse al médico generalista, al médico de familia, al clínico, al no especializado, a los estudiantes avanzados de medicina, microbiólogos, farmacéuticos. Es por ello que creo que un formato más práctico, basado en guías clínicas, va a ser más útil para este curso. El objetivo entonces será el abordaje práctico de patologías frecuentes, para lo cual vamos a comenzar en el módulo 1 hablando de lo que es el uso racional de los antibióticos y la problemática de la resistencia. Los antibióticos son la tecnología que en el siglo pasado lograron en mayor forma y con mayor velocidad reducir la mortalidad en los seres humanos, más allá de disponer de agua potable, de cloacas, de alimentos seguros y de vacunas. Ninguna otra tecnología en el siglo pasado logró esta disminución a lo largo de todo el siglo. Esto llevó a creer que en este siglo las patologías infecciosas ya no iban a existir, pero esto no fue así, porque otra característica distintiva que tiene el empleo de antibióticos es que las bacterias que en sí producen antibióticos, de hecho los primeros antibióticos que se utilizaron en humanos eran naturales, eran producidos por las bacterias que los producen para poder sobrevivir en el medio ambiente, o los hongos también, producen cepas, o dentro de las cepas de una bacteria hay algunas que tienen resistencia por mutaciones o por genes que transmiten resistencia por distintos mecanismos, pueden ser por conjugación, por translación. Si en una población bacteriana tenemos alguna cepa resistente y lo sometemos a la presión de exposición de antibióticos, vamos a lograr que esa población se transforme en resistente. Y realmente la presión de selección que hay frente a los microorganismos en nuestro mundo es muy importante, porque si miramos el consumo de antibióticos, el consumo en humanos representa solo más o menos la cuarta parte de todo lo que se consume. Se utilizan muchos más antibióticos, en general casi sin ningún tipo de regulación, en la ganadería, en la agricultura, en la acuicultura, en el cuidado de las mascotas. Esto hace que el medio ambiente, que los alimentos que podamos consumir, si no están bien manufacturados, puedan tener bacterias y bacterias resistentes. Los humanos consumimos una cuarta parte, y de esa cuarta parte que consumimos, las 2/3 partes se indican en pacientes ambulatorios y solo 1/3 a nivel de la internación. Miren qué interesante este estudio que muestra por secuenciación de ADN cómo Escherichia coli aisladas de pollos contenían genes de resistencia a ciprofloxacina, que eran cepas productoras de infección urinaria. El consumo de antibióticos lleva a la resistencia. Acá podemos ver en la década del 90, la década oscura del HIV en San Francisco, el lugar donde era más importante esta epidemia, la comparación del consumo de trimetroprima sulfametoxazol, y en la línea celeste vemos cómo al aumentar el consumo la resistencia va aumentando. Pero acá se comparan cepas, casi 30.000 cepas aisladas,
de pacientes con HIV que consumían trimetoprim sulfametoxazol para profilaxis de neumocistis girovesi versus una población de 2.000 habitantes que no tenían HIV y consumían mucho menos trimetoprim sulfa. Vemos que la resistencia global aumentó, pero claramente aumenta con el consumo de antibióticos. ¿Cómo se pudo controlar o manejar esta situación de la resistencia? Creando nuevos antibióticos, así que el siglo pasado fue la década dorada de los antibióticos. Empezamos con la sulfa, los beta-lactámicos y así se fue avanzando. Pero ¿qué pasó? A fines del siglo pasado y principios de este, la producción de antibióticos o el desarrollo de nuevas moléculas fue disminuyendo en forma marcada. ¿Esto a qué se debe? Que la resistencia aparece rápidamente, aparecen genéricos en forma mucho más rápida también y es poco probable poder lograr que la inversión que se realiza sea recuperada. Además, no se ha logrado obtener formas de acción de antibióticos que sean distintas a las ya conocidas. Esta línea de tiempo muestra cómo, a medida que fueron apareciendo los antibióticos en distintas décadas, fueron apareciendo microorganismos resistentes. ¿Y cuál es la explicación de esta situación? Que, como ya vimos, las bacterias tienen la capacidad de producir mecanismos de resistencia variados e intercambiarlos entre ellas. O sea que una bacteria tiene capacidad de resistencia frente a distintos tipos de antibióticos. Mientras que los antibióticos pertenecen a 4 o 5 familias y cada una tiene un solo mecanismo de acción. Con lo cual estamos en desventaja clara y los nuevos antibióticos que han aparecido hasta ahora son de las mismas familias, o sea, con los mismos mecanismos de acción. La consecuencia entonces es la aparición de resistencia en las bacterias que producen infecciones tanto en la comunidad como a nivel hospitalario. Vemos en la diapositiva, por ejemplo, microorganismos productores de enfermedad de transmisión sexual como gonococo, que eran hace 2 décadas sensibles a penicilina, que actualmente son resistentes hasta quinolonas, microorganismos productores de diarreas como salmonella, shigella, resistentes a cefalosporinas de última generación, estafilococos resistentes a la meticilina aún en la comunidad, estreptococo, piógenes u otro tipo de microorganismos resistentes a macrólidos, y a nivel del hospital, donde si bien del total del consumo es el porcentaje menor, la presión de selección es mayor porque en el hospital hasta la mitad de los pacientes reciben tratamiento antibiótico, con lo cual tenemos bacilos gram negativos productores de carbapenemasa, como las Klebsielas productoras de carbapenemasa conocidas como KPC, Acinetobacter resistentes a colistin, cándidas resistentes a azoles, con lo cual estamos en un problema serio respecto a esta situación. Acá vemos un informe del Instituto Malbrán acerca de 1.381 cepas de Acinetobacter aislados de infecciones profundas, donde se ve solo una sensibilidad del 1, un nivel de resistencia del 1% a colistin y una resistencia mayor del 20% en la mayoría de los antibióticos de uso habitual. Debemos saber que para utilizar un antibiótico en forma empírica, o sea, conociendo el foco pero sin conocer el germen ni su patrón de sensibilidad, la resistencia no puede ser mayor del 10 al 20%, por lo cual en esta situación las opciones terapéuticas son mínimas. ¿Esto en qué se traduce? Al disponer de menos antibióticos efectivos, al poder predecir menos la actividad en forma empírica de los antibióticos y utilizar antibióticos que son inadecuados, la mortalidad aumenta. Esto está bien descrito ya de hace tiempo en situaciones de bacteriemias, de neumonía, donde claramente se ve en las columnas rojas como la mortalidad es mucho mayor cuando el tratamiento es inadecuado respecto a las amarillas cuando este es adecuado. Se estima que más o menos 1/3 de las sepsis que se internan en el hospital mueren a causa de tratamientos inadecuados por el problema de la resistencia.
¿Cómo solucionamos este tema? ¿Cómo podemos controlarlo? ¿Cómo podemos mejorar la situación? Tenemos problemas con la resistencia, entonces tenemos que pensar para qué utilizamos los antibióticos y tratar de utilizarlos mejor. Los antibióticos se indican para profilaxis o para tratamiento. Para profilaxis en situaciones médicas es poco frecuente. Esto sería dar antibióticos para prevenir una infección. Una profilaxis primaria sería dar trimetroprima sulfa para prevenir la infección o la enfermedad por neumocistis girovesi, penicilina benzatínica para evitar una recaída de fiebre reumática, pero la profilaxis que más se emplea es en cirugía para prevenir infecciones del sitio quirúrgico. Esto representa 1/3 de los antibióticos que se indican en el hospital y muchas veces se hace en forma incorrecta porque se prolonga en forma innecesaria. La indicación de profilaxis es una dosis previa a la cirugía y eso habitualmente es suficiente. El mayor empleo de antibióticos, más allá de la profilaxis, es para tratamiento. Y podemos dividir los tratamientos en empíricos, cuando conocemos el foco o no, pero no sabemos el microorganismo, podemos presumirlo por el foco donde ocurre la infección y por datos epidemiológicos la sensibilidad a los antibióticos que vamos a utilizar para ese foco. Hablamos de tratamiento documentado o dirigido cuando tenemos aislado el microorganismo que causa la infección y tenemos el patrón de sensibilidad. Esto habitualmente lleva 1 a 2 a 3 días y dependiendo de la gravedad del tipo de infección, la mayoría de las veces vamos a tener que hacer tratamientos empíricos. O sea, no vamos a saber cuál es la situación respecto a la utilidad del antibiótico que indicamos. ¿Cómo utilizamos actualmente? Este es un ejemplo de cómo los utilizamos los antibióticos, no solo en nuestro país, en todo el mundo. Este es un estudio realizado en Francia, en 17 instituciones privadas, sobre 453 cursos de tratamiento. El 37% eran innecesarios, o sea, se indicaban antibióticos cuando no hacían falta, porque la fiebre era de origen no infeccioso, o la fiebre era de origen infeccioso pero de causa viral, o se indicaban más de un antibiótico que no eran necesarios, por ejemplo, o se indicaban antibióticos en situaciones como la bacteriuria asintomática. Otro tercio de los antibióticos se utilizaban en forma inadecuada, esto que es, se daban antibióticos que no servían para ese tipo de infección, ya sea por resistencia o porque no logran buenas concentraciones en el sitio de la infección. Un 16% eran subóptimos, o sea, si bien el antibiótico era adecuado, había otro antibiótico de menor espectro, menor costo, mayor facilidad de administración, y finalmente un 13% eran óptimos. Como vemos, esto es un problema universal, no solo nuestro, y este es otro ejemplo. Este está en base a datos estadísticos en Estados Unidos en el año 2015 sobre casi 990 millones de consultas ambulatorias en el 13%, esto es 130 millones de indicaciones de antibióticos, de los cuales el 18%, o sea 23 millones de indicaciones no tenían motivo de indicación y una cuarta parte, 32 millones más, eran indicaciones inapropiadas. Con lo cual el volumen de esta presión de selección para situaciones que no requieren de antibiótico es más que importante. ¿Y este problema de quién depende? Y depende de todo el circuito, es multifactorial, de los que prescribimos, de los médicos, de la población que los consume, de los que los dispensan, los farmacéuticos, de la industria farmacéutica y del sistema de salud. Veamos entre los involucrados cuáles son las problemáticas principales, los prescriptores. Primero, desconocer que existe este problema que estamos planteando de la resistencia, prescribir antibióticos en muchas situaciones que no son necesarias como las que yo ya mencioné, desconocer las tasas de actividad de los antibióticos, tender a pensar que el antibiótico más nuevo o más caro es mejor, presión de la población para recibir antibióticos
temor a acciones judiciales, nadie nos va a cuestionar si hicimos algo, pero es más difícil sostener la no indicación, y presión también de la industria farmacéutica muchas veces. Y de parte de la población, los que reciben el antibiótico, hay una confianza excesiva en el antibiótico, como que esto va a resolver todo, desconocen que el uso inapropiado tiene efectos, que es el efecto que yo mencionaba antes, el efecto ecológico, o sea, la generación de resistencia. Lo que usamos nosotros va a hacer que otro no lo pueda recibir por la aparición de resistencia. La posibilidad de acceder al antibiótico sin receta, aunque esto por ley sea obligatorio, la presión que ejercen sobre el médico y finalmente la pobre adherencia, porque la mayoría de los pacientes en un tratamiento antibiótico al segundo o tercer día dejan de tomar la medicación en la dosis o en la frecuencia necesaria una vez que se sienten bien. Ha llegado a tal extremo esta situación que en el año 2015 la Organización Mundial de la Salud planteó un plan global de acción para tratar de controlar esto y revertir lo que ocurre en este siglo, que es llamada la era post-antibiótica. Nos estamos quedando sin medicamentos y las infecciones están matando a mucha gente. Entre los objetivos principales está mejorar la conciencia, el conocimiento de esta situación, tratar de reducir las infecciones en base a saneamiento, a higiene, a prevención, utilizar en forma óptima los antibióticos tanto a nivel veterinario y fundamentalmente en humanos, y tratar de que la industria fomentar el desarrollo de nuevas drogas. Esto es lo que se está llevando adelante en nuestro país. Esto ha tenido una muy buena acogida de hace varios años. La Sociedad Argentina de Infectología, el ANMAT, distintas entidades están trabajando fuertemente para llevar adelante esto, y en el mundo se están desarrollando los programas que seguramente en su lugar de trabajo ustedes van a escuchar, que se llaman PROA, que es programa para optimizar el empleo de los antibióticos. El mensaje es que no los usamos bien, que hay que usarlos mejor, que esto baja la mortalidad, que baja la toxicidad y los costos, y que el programa no es un programa de control de gastos, sino es de mejora del empleo de estas herramientas tan útiles. Entonces, ¿qué antibiótico tenemos que indicar? Y siguiendo a un gran infectólogo que era Harold New, el que sirva para curar la infección, o sea, que logre niveles útiles en el sitio de infección, que tenga la menor cantidad de efectos adversos, que evite la internación o permita que uno se vaya rápido del hospital, que no dañe o dañe lo menos posible al medio ambiente y que se utilice por el menor tiempo y costo posible, entendiendo costo lo que cuesta la internación, el sufrimiento, etcétera, etcétera, y no solo el valor del medicamento.